Semillas al viento. Los inmigrantes. Sueños sin fronteras. Pues señores, gracias por acompañarnos en un programa más de Semillas al Viento, como cada viernes, con la presencia de veras de los responsables de este programa, como son doña Jenny Casares, gracias, don Enrique Puc, gracias, y hoy tenemos a un súper invitado que esperemos que esté con nosotros cada vez que pueda, aunque sé que tiene muchas ocupaciones, como es mi amigo don Bernardo Kamal Itza, desde, ahora sí, la región, una de las regiones más, digamos que más migrantes tiene, que es Peto. Y Enrique, ¿qué decir? Adelante, Enrique. Bueno, pues es un gran gusto, como cada viernes, estar nuevamente compartiendo este espacio para llegar a dar un mensaje sobre los migrantes. Yo quisiera comenzar con esto, ¿no? De que dentro de la pastoral de la movilidad humana hay 4 momentos muy importantes. Una es la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, otra en noviembre, bueno, finales de octubre, principios de noviembre, que son los migrantes difuntos, la Navidad de los migrantes, porque es una fecha sumamente importante, y el Vía Crucis Migrante. Son 4 momentos en los cuales pues la iglesia recalca o aprovecha estos tiempos para hablar sobre las vivencias, para hablar sobre la realidad que van viviendo los migrantes. Pues estamos a unas fechas de celebrar aquí en México, ¿verdad? Los fieles difuntos, a todos los santos. Y pues para mí, pues es un regalo, ¿verdad? Tener al señor Bernardo que pues nos va a platicar sobre cómo viven las tradiciones, cómo vive su cultura, el migrante fuera de su tierra. Y don Bernardo pues viene de una tierra de migrantes, viene de Peto, que ya también nos va a platicar un poco sobre eso. Pues yo les puedo decir, ¿no? De que yo tuve la dicha en años pasados, cuando estaba yo haciendo un voluntariado en la frontera norte, hubo una misa que celebró el nuncio apostólico, Franco Coppola, donde se hizo una ofrenda floral al río Bravo, donde mueren muchos migrantes cada vez que cruzan, ¿no? Enfrentándose a la muerte. Y allí se puso una ofrenda floral para recordar a estos hermanos que han perdido la vida. Una de las obras de caridad más grandes es enterrar a nuestros difuntos, orar por ellos. Entonces la iglesia no puede estar ajena a esta realidad que viven los migrantes. En San Cristóbal de las Casas conocí unas religiosas que ya grandes, religiosas ya adultas, mayores, que se dedican con mínimos recursos a tener una base de datos de cadáveres de migrantes que no han aparecido sus familiares, pero ellas tienen toda la información. Ellas incluso han hecho trámites para enterrar a migrantes. Entonces es una obra de la iglesia grandísima que la hacen esas santas mujeres en silencio, ¿verdad? En el silencio de la humildad, pero están haciendo una obra de caridad que marca la iglesia. Y pues también está en Tenosique, Tabasco, tenemos el albergue Las 72, ¿verdad? Que es para recordar, para que no se nos olvide, ¿verdad? Algo tan terrible, triste, trágico, que no puede ocurrir en México sin que alcemos la voz, que son los 72 migrantes masacrados en San Fernando. Entonces ahí vemos la presencia de la iglesia también que está pendiente, no solamente orando, sino también con acciones concretas, ¿no? Que está pues reclamando justicia. Sin justicia pues no puede haber caridad. Entonces, pues el tema de hoy es un tema, pues digamos que hablar de la muerte, pero nosotros no hablamos de la muerte, hablamos de la vida porque tenemos esperanza. Entonces, pues yo le cedo ahora sí que la palabra al señor Bernardo, que él nos platique, y pues estar contentos, regocijados, ¿no? De que sí, los migrantes viven toda una situación muy triste, pero también tenemos esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza de muchos que están orando, que están al pendiente de los migrantes difuntos.
Pues bienvenido, Bernardo. Bienvenida, Jenny. Gracias, buenas tardes. No sé si alcanzan a ver mi pantalla. Sí, Sí se ve, Bernardo, sí se ve. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Perfecto, amigos que nos están acompañando, donde sea que llegue la señal. Pues por un lado estamos en momentos muy complejos. Hay que recordar que la humanidad está en momentos. Sí. Creo que es que hacía Bernardo, pero ahí te vamos a regresar con él. Jenny, hablar de los migrantes, Jenny, es, y sobre todo en estas épocas, es dar el reconocimiento. Ustedes han estado, Enrique, Jenny, han estado en esos albergues. ¿Qué me puedes contar, Jenny? Sobre todo en esas épocas. pues como dice Enrique, la primera vez que vine a Nuevo Laredo, porque ahorita ando por acá, como vive un hermano por acá, me dijo, les vamos a llevar, vine con mis papás, ese hermanito estaba recién casado, me dice, vamos a llevarles al Paseo de las Cruces. Ah, dije, ¿qué paseo es ese? Y resulta que nos llevaron a una calle que hoy es todo un bulevar, pero hace como 10 años, pues era el Paseo de las Cruces, había una reja de esas así, tipo de gallinero, que estaba llena de cruces de madera, así. Cada vez que se moría o ahogaba algún migrante que cruzaba el río, pues entonces iban poniendo cruces ahí que se ponían ahí con todo tipo de alambres y bueno, pues era impresionante porque realmente era, pues no sé cuántos kilómetros tenga ese bulevar, pero estaba lleno de cruces de madera. Años después quitaron todo eso, hicieron un bulevar, una avenida ya muy bonita y que pues da al río, ¿no? Que ya quitaron esa reja horrible y todas las cruces. Sin embargo, han dejado dos o tres cruces que han hecho allá como pues alguien que se habrá muerto un familiar y que lo señaló, pero ya bien hecho, ¿no? Está en el piso. Entonces es impresionante la cantidad de muertos. Alguna vez estuve en este albergue también de Nazaret, ¿verdad? Es el Nazaret de Nuevo Laredo. Pues conversando en el espacio donde están las mujeres, también algunas que ya habían cruzado, otras que ya se les había muerto algún pariente y ya iban de regreso, otras que todavía iban a cruzar. Y entonces tienen un concepto de que o sea, no importa que yo muera, pero no regreso a mi país, ¿no? Porque ahí me espera también la muerte, el hambre, la persecución, la violencia, los golpes. Entonces están dispuestos a todo. Y yo creo que una obra de caridad, como dice Enrique, de las más grandes, es orar por los difuntos, orar por ellos y sobre todo ganar la indulgencia plenaria. Eso se nos olvida, pero yo en los últimos años, si se muere un tío y gano la indulgencia plenaria. Cuando murió mi papá, pues así el mismo día que se estén yendo. Entonces, tenemos que, ojalá, y todos los que nos escuchan, pues cada día, ¿no? Oremos por las almas de los difuntos y también tengamos en cuenta a todos estos migrantes, porque no, ¿quién reza por los difuntos migrantes? Por eso es muy importante esta fecha. Pero bueno, está Bernardo. Ya, Bernardo, qué bueno que nos acompañas. Nos dejaste picados, Bernardo, así que adelante. Sí, lamentablemente se fue la luz y entonces fue muy difícil, apenas estoy regresando otra vez a compartir
Bueno, yo les comentaba un poco acerca de la situación en el término maya. Hablar de los difuntos es hablar del Pishán. Pishán significa aquel que está oculto. Pishán, ese es su nombre en maya. Aquello que no se ve, pero que posiblemente se encuentre con nosotros. Entonces, el concepto Pishán, a partir de allá, como algo que está en nosotros, es importante revisarlo, porque si aquel que está con nosotros, que posiblemente pueda regresar. Entonces, bajo esta mirada del Pishán, entonces se vuelve interesante revisar exactamente el concepto como tal. En todas las culturas del mundo, de alguna otra manera le rinden culto a la muerte. No lo ven como algo que se va, sino que algo que está siempre presente. Solo nos cambiamos de momento y de espacio. Y la cultura maya lo ve como Pishán, aquello que se fue a otro espacio y a otro momento. Desde la cultura maya se ve desde una perspectiva como una ofrenda también a la milpa, porque al final de cuentas coincide con los tiempos milperos, cuando se cosecha y se hace la ofrenda. Esta ofrenda entonces coincide en los meses de finales de octubre, principios de noviembre. Y bueno, creo que se ve la pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, adelante. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, Aunque no sé si la puedes poner como pantalla completa para que no se vean las vamos a ver si se puede. Sí, aquí, Bueno, entonces, entre que platicamos un poco de este tema como tal, se vuelve interesante cómo al final de cuentas, Perfecto. el concepto Pishán se vuelve Gracias, un concepto. ¿Sí se ve? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. Todas las culturas como tal, sobre todo la mesoamericana, coincidentemente Peto se encuentra enclavado en un cruce cultural entre la parte de Quintana Roo y el estado de Yucatán. Históricamente, es el lugar donde estuvo la resistencia maya, que no permitió la llegada de los hacendados y que de cierta manera este pueblo cruzó, es el pueblo que al final abanderó el proceso de la cultura maya. Bueno, pues muchos de estos que están en esta zona fronteriza que corresponde no solo a Peto, sino que Valladolid, Ticul, inclusive parte de Tecash o Xcuzcap, pues todos tenemos una mirada desde la perspectiva del culto al Pishán o al muerto. De tal manera que en el caso de Peto, de 24,000 habitantes que viven en Peto, alrededor de 9,000 se encuentran en los Estados Unidos. Así como pasa en Peto, pasa en muchos municipios de Yucatán. Estamos hablando de más de 170,000 migrantes peninsulares que se encuentran en la Unión Americana. De tal manera que estos migrantes que se encuentran en la Unión Americana, muchos de ellos llevan consigo la cultura maya en la expresión viva como de esta ocasión. También hay que recordar que en la Unión Americana pues vive también una gran cantidad de amigos que vienen de diferentes países, desde el Perú, Salvador, Argentina, hasta también para convivir con los orientales. Bueno, estamos viendo imágenes de California, precisamente de la zona de Long Beach, en donde precisamente hoy, en estos días, es casual o es importante revisar los pasajes de la vida de la gente de California y vamos a encontrar la figura de una calabaza, precisamente con una mirada de un muñequito con ojos y nariz. Y cierta manera, en un edificio como este, a veces es importante prácticamente convive, pues una gran infinidad de culturas. Entonces es interesante cuando uno llega a California para estos tiempos, pues va a encontrar pues motivos que tienen que ver con el día dedicado a los muertos. De tal manera que en esta visita virtual podemos encontrar entonces de que en California, a pesar de que hay una gran diversidad de culturas, también hay una gran diversidad de entender a la muerte. De tal manera que esta imagen, cercano a Santa Ana, California, vemos esta relación muerte y la calabaza. La calabaza tiene prácticamente una mirada. Desde los antiguos, por ejemplo, en la cultura maya, se habla de que la calabaza es una protectora de los niños, porque de cierta manera la calabaza hay un relato que habla que explota precisamente en el manto de una bruja que quería comerse a los niños desde la perspectiva cultural. Pero bueno,
entre que si explota o no la calabaza, estamos visitando la zona de Orange, vamos viendo entonces diferentes partes de la Unión Americana, sobre todo cómo es que se honra la muerte. Al final de cuentas, yo les comentaba que en la Unión Americana vive una gran cantidad de culturas y me toca estar en un evento que se llevó a cabo en San Francisco hace 2 años, en donde se rindió pues un homenaje a los desaparecidos del Estado. Me refiero que padres se reunieron a la alcaldía de San Francisco para exigir y denunciar que se haga justicia por sus muertos. De tal manera que entre estos muertos se encuentran muchos mexicanos y también de otros países. Estos muertos también, donde los familiares hicieron una ofrenda, precisamente en la alcaldía de San Francisco, donde decían que querían justicia, pero a la vez hicieron su ofrenda. Es común entonces observar en aquel entonces las flores de cempasúchil y por otro lado también esta forma en que la gente participó en ese momento memorable. Y bueno, estamos viendo imágenes de la alcaldía de San Francisco, cómo es que se monta un altar y al final de cuentas ahí se encuentra todos los, bueno, algunos desaparecidos de parte de la policía de San Francisco, en donde se monta un altar, en donde se exige justicia y se honra a los muertos. De tal manera que en esta forma de honrar, también honramos también en su momento a un desaparecido de la comunidad de Tiabo, que precisamente fue asesinado un 7 de abril, precisamente del año 2017, y que hasta la fecha no ha podido esclarecer el caso, ya que en este caso se involucró a autoridades mexicanas, involucrando al gobierno federal, el estatal y el local. En aquel entonces, pues del año de del año 2017, pues ya sabemos quién gobierna en Yucatán y quién gobierna en México, quién gobierna en Tiabo. ¿Cómo es posible que un alcalde de Tiabo solapara esta arbitrariedad y cómo es posible que el consulado mexicano también no le diera el cauce legal en aquel entonces? Bueno, pues ahí está, cierta manera, la calabaza que al final de cuentas representa una mirada mítica desde cómo se honra la muerte. Para estos días, como está, los niños, sobre todo en la Unión Americana, sobre todo los latinos, los niños latinos, empiezan a recorrer casas en donde ellos llevan precisamente su calabacita y también a la vez acompañado por sus familiares, visitando casas del vecindario, en donde el vecindario, generalmente las casas están adornadas con motivos dedicados a la muerte. De tal manera que en esta visita que hacen los niños, a veces estos motivos a veces asustan mucho porque algunos tienen musiquita, tienen movimientos, pero detrás hay mucho dulce. Pero la mirada de la muerte como tal, cierta manera, es una forma de acercar a los niños a esta tradición en donde se mezcla, pues inclusive motivos que ya conocemos como los murciélagos, como el papel de la bruja y todo eso junto con las calabazas. Pero estos días dedicados a la muerte en la Unión Americana le dedican a los niños. Vemos a los niños entonces recorrer estos lugares de los adultos, de las colonias, donde les van dando dulces y cierta manera el personaje principal son los niños. Y cierta manera Bernardo, se hacen concursos. Oye, Bernie, suena que interrumpa. ¿Y cómo se mezcla la cultura, nuestras tradiciones yucatecas con estas culturas de los gringos? Ahorita lo vamos a platicar. Esta es nada más una mirada de al final de cuentas cómo se entremezcla la cultura de las diversas culturas en esta expresión dedicada a la muerte. Y entonces perfecto, ahí nos encontramos en Santa Ana, California, en donde la representación mexicana de la muerte, precisamente del centro del país, precisamente México expresa toda esta profundidad exquisita de honrar a la muerte, precisamente un stand que se arma súper grandísimo en el caso de Santa Ana, en donde yo tuve la suerte de participar, tuve la oportunidad de hacer este pequeño recorrido visual de cómo al final se hacen los altares dedicados a la muerte de acuerdo a la expresión de cada estado, y finalmente vamos a llegar al de Yucatán. Entonces, hace 2 años, cuando participé en esto, precisamente con los migrantes de California, pues tuve la oportunidad de mirar cómo los mexicanos que se viven en la Unión Americana expresan, cierta manera podemos ver al Chavo del Ocho, a Cantinflas, a un ladito se alcanza a ver, y cierta manera es como recordarle a los que viven en la Unión Americana que también tenemos personajes muy cercanos. O en su caso, la forma en que se ponen las fotografías de una expresión que tiene que ver cercano a Jalisco, o en su caso también gente
en este caso de Michoacán, que también tiene un altar especial, y que estos altares no se hacen para concurso, se hace como una forma de unir a las familias. Hay que recordar que el migrante pocas veces están unidos, todos trabajan. Y el día dedicado a la muerte es el día que todos se juntan mínimamente un día, y en este caso es un buen pretexto para estar en este evento, en donde se reúnen para presentar a la comunidad exactamente cómo se expresa su pueblo sobre la perspectiva de la muerte. Entonces es común ver entonces esas diferentes expresiones en donde hay pequeños stands, inclusive de otros países como Bolivia. Por ejemplo, aquí vemos a los bolivianos cómo hacen el culto a la muerte, sobre todo en este stand que se llevó a cabo en Santa Ana, California. Y bueno, ahí estamos nosotros. También nos toca, de repente cuando me dicen, Bernardo, queremos que participe desde la visión maya de Yucatán, pero le digo es que no traigo nada, o sea, y entonces los grupos compañeros de allá de Yucatán me dijeron, si es por el chocolate lo hacemos, si es por el tamal lo hacemos, si es por el pip lo hacemos, si es por la cruz lo organizamos. Ahí armamos, no teníamos las condiciones para armar el altar, pero ahí se arma el altar, y fíjense que es un altar muy chiquitito, no tiene muchas cosas así, como lo que vemos en la Plaza Grande, como el del año pasado, pero realmente es la parte simbólica que se hace en las comunidades mayas, no esas que se ponen un montón de cosas en la Plaza Grande, muchas veces se va a la folclorización. Traté de reproducir lo que hacemos en comunidades mayas, de tal manera que a pesar de que es tan rústico, lo hicimos con hojas de plátano y algunos detalles, pero coincidentemente fue objeto de admiración de los jóvenes. Muchos jóvenes pasaron para tomarse la foto, algunos me dijeron que tienen parentescos de Yucatán, pero que nunca han llegado a Yucatán, y que de cierta manera me preguntaban qué significaba esta cruz. Sobre todo esta cruz no es la cruz católica, es la cruz maya, porque tiene los 4 puntos equidistantes, es la cruz milpera, ¿no? Entonces yo les platicaba un poco, sobre todo como a estos jóvenes orientales, que también les llamó mucho la atención nuestro pequeño stand, no tan lujoso, pero según ellos con mucha cuestión de emotividad que tiene que ver el culto a la muerte, ya está nuestro logotipo Yucatán. Bueno, nosotros muy emocionados entonces de compartir con la gente de la Unión Americana, como al final de cuentas nosotros no hacemos el PIB prácticamente el día 31. Generalmente el día 31 está dedicado a los niños. Y los niños, ¿qué les gusta a los niños? Pues les gusta dulces y también no les gusta nada muy caliente. Hay que preparar tamalitos, hay que preparar dulces, hay que preparar todo aquello. Eso es para niños. Y los adultos, pues todo aquello que tiene que ser con caldos calientes, uno siempre está muy contento. El primer día dedicado a los niños, pues tiene que ver con cosas, dulces, comidas, pero que no quemen. Esa es la perspectiva de los abuelos, y se le ofrenda a los niños. Y para los adultos, al día siguiente, el día 1 de noviembre, se hace el de los adultos, aunque sabemos que ya cambiaron. Hoy lo hacen del día 1 y 2, pero para las comunidades lo hacen desde el día 31 de octubre para niños y 1 para, en este caso, para los adultos. Durante esos 2 días no se hace el llamado PIB. O sea, es mentira que hoy en día no los vendan en Mérida, que el PIB hay que hacerlo de ese día. Muchos dicen, vamos a comer PIB porque es día 1. No. ¿Por qué? Porque no estamos en los tiempos de Vicente Fox, que comes y te vas, ¿no? O sea, como a Fidel Castro, ¿no? Porque la muerte, en ese caso, si tú recibes a tu muerte con un PIB, el día 1 o el día 31, es como decirle al niño, comes y te vas. Y no, porque uno está contento de recibirlos y no le vas a dar PIB, le vas a dar comida que le gusta al chamaco, o como le gusta a tu abuelo, le gusta a la mamá, y no le vas a dar PIB. ¿Cuándo se va a dar el PIB? El PIB se da 8 días después, el ochavario que le llaman. ¿Por qué? Porque se supone cuando se va el muerto, el PIB presenta como su sándwich, ¿no? O sea, y su comida para y que le dure un año. Esa es la razón por qué el PIB se entrega 8 días después, porque ya es la despedida oficial de los muertos. Aunque hay que recordar que en la perspectiva de la muerte maya, prácticamente desde los primeros días de octubre, se le dedica a todos aquellos que se adelantaron, pero que le han dedicado su vida a los yuntiles, a los señores de la vida, a hacer las ofrendas. Entonces son gente muy sagrada, y entonces los yuntiles le dan chance a que ellos por lo menos estuvieran disfrutando el paraíso terrenal
por lo menos 3 semanas. En cambio, los que su vida terrenal ha sido pues de todo un poco, pues le dan chances a partir del día 31 de octubre para que bajen y luego supuestamente que estuvieran 8 días o en su caso el mes, dependiendo de algunas circunstancias. En general se habla que la despedida final es el día 30 de noviembre, finalmente. Pero bajo toda esta parte tradicional que ciertamente en este caso en la Unión Americana, pues vive muchos de nuestros connacionales, pues es una forma no solamente de recordar a los seres queridos, es una forma de sumar a aquellos que están vivos, porque los hijos están por otro lado trabajando y el papá o el abuelo le dice, hijo, mínimo este día dedicado a los muertos tienes que venir a la casa para recordar a papá y a mamá. Y es cuando uno se da cuenta entonces que este día dedicado a los muertos, sobre todo en la Unión Americana, por lo pronto la gente latina se junta mínimamente para reencontrarse con sus raíces. Yo le preguntaba a varios de ellos, lástima que el tiempo no hay, yo tengo varias entrevistas que tengo hecho a los compañeros de la Unión Americana, les preguntaba sobre todo a los latinos, oye, ¿por qué viniste hoy? No te obligó el abuelo, no te obligó el papá, porque ahí está el papá. No, dice, no, si todos los 11, 12 meses he estado yo trabajando, hoy que tengo la oportunidad de vivir, quiero venir a ver al viejo. Y además, es la forma de acompañarlo y que le rinda culto a mis abuelos. Y por otro lado, también aprendo mucho de lo que me platica, porque la verdad se olvidan muchas cosas. Y entonces cuando uno empieza a escuchar a los jóvenes hablar de este reencuentro de las raíces, entonces México en este momento tiene mucho que ofrecer a la Unión Americana, sobre todo entender entonces que la muerte, hacer culto a la muerte, es como hacerle culto a la vida. ¿Por qué? Porque al final la muerte representa un espacio, un momento, pero también recordarlo significa también un reencuentro, porque al final de cuentas cuando uno hace las cosas malas, uno tiene que pensar, ¿no? En su caso, en estos momentos que mucha gente se está muriendo de COVID, recordarles que en los tiempos que estábamos bien, nos decían, no tires agua, no tires piedra al pozo, al cenote, porque antes de morir, tu pichán va a ir a recoger la piedra y tú por eso tienes que agonizar mucho tiempo. El tema de la agonía o el pamuk es un concepto que de cierta manera nadie quiere pasarlo en vida. Por lo tanto, los abuelos y abuelas mayas se preocupaban que sus nietos y sus nietas pues prácticamente conserven los valores culturales del pueblo maya, en donde no deterioren sus recursos, en donde inclusive el lugar donde vive está limpio, limpian la casa, ponen color blanco a la albarrada, le ponen cal a la albarrada, si tienen pelo largo se corta el pelo, arreglan la cocina, arreglan el baño, porque saben que este día o estos días vendrá chichi, o vendrá mamá, o vendrá papá, o vendrá aquel ser querido, por lo menos a recorrer esos lugares importantes. Hay una vieja antigua anécdota que decía mi abuela, que había una señora muy floja, y que le decían, arregla tu pelo, no, mañana, limpia tu ropa, no, mañana, oye, haz tu comida, no, mañana, pura masa come, haz tal cosa, no, mañana. Un día, según en estas fechas, según la abuela, decía, un día la mamá de aquella señora llega y dice, mi pobre hija no ha tenido tiempo para hacer su comida, no ha tenido tiempo para limpiar su casa, no ha tenido tiempo para hacer tal cosa, lo voy a hacer. Y que en ese momento la difunta, mejor dicho, empieza a lavar el pelo de su hija, empieza a arreglar la cocina. Y esta leyenda o estos relatos antiguos señala que esta situación que la difunta realiza para su hija que está viva, 8 días después se lo lleva realmente. O sea, dicen en maya, 8 días después se top lo chocuilque anukimi. Por esa razón, los flojos y las flojas no caben en las fiestas que tienen que ver con los difuntos, porque hay una perspectiva de mirarlos desde estas celebraciones. Pues es lo que puedo compartir en este momento, hablarles de que estas tradiciones están muy vivas en California y sobre todo hoy compartir esas imágenes es para decirles que estamos muy conscientes
de lo que está sucediendo en la Unión Americana, sobre todo cruzar la frontera significa la muerte. Pero también estar allí también significa la muerte, porque a veces perdemos objetivos, esos objetivos que nos llevó allá, a veces caemos en la droga, el alcohol y a otras cosas, y no nos damos cuenta que nos morimos en vida. Así que bueno, hago un llamado a todos nuestros amigos migrantes que vuelvan a reencontrar ese proyecto porque están ahí en la Unión Americana y vuelvan a recordar los consejos de Chichi y también del abuelo, del Knoll, y vuelvan a reencontrarse esos conceptos mayas que nos decían, porque es importante honrar al Pichán, porque es importante recordar estos tiempos, porque también es de interés pensar de que en la vida, de la vida y la muerte, pero luego un reencuentro con uno mismo. Muchas gracias. Berry, gracias. Enrique. Pues la verdad estoy muy contento que había algo que nos decía el Beato Scalabrini, ¿verdad? El migrante, donde va, lleva su cultura, enriquece, también comparte esa parte de él, como nos mostraba Bernardo, ¿no? Ahí estaban de todas las culturas, y ahí estaba la cultura maya también, estaban nuestros paisanos, que de algún modo cuando ellos conviven un momento, ponen sus altares, pues se sienten en casa de un momento, ¿no? O sea, comparten todo eso. Hablar de los migrantes, pues tristemente también es hablar de esas situaciones, ¿verdad? Todos conocemos, hemos oído hablar de la bestia, que muchos pues terminan cercenados, pero lamentablemente muchos pierden la vida. También pues muchos están desaparecidos, ¿verdad? O sea, los han secuestrado, unas cosas horribles. Hay una caravana de mamás incluso que recorre todo el país buscando a sus hijos, ¿verdad? Que están ahí desaparecidos, una cosa terrible, triste. Jenny hablaba hace un rato de la oración, es muy cierto que estamos ahorita pues en un tiempo para hacer oración por los difuntos. Yo siempre digo, si hay chance de hacer una oración cuando voy a misa, o sea, pongo en las intenciones a los migrantes difuntos, ¿verdad? A los que me acuerdo y a los que no me acuerdo también. Y pues siempre tener en cuenta esa parte. Nuestra labor como pastoralistas de los migrantes es estar también pendientes de los migrantes que ya no están con nosotros. Y pues yo les quiero platicar una pequeña anécdota aquí con Jenny. Jenny lo sabe. En el 2017 pasaron unos migrantes por acá, por Yucatán. Yo los conocí en la frontera, los deportaron, pero ellos me decían, es que, hermano, yo no puedo regresar a mi país porque si regreso me van a matar. Entonces, pero ellos tienen fija su mirada en los Estados Unidos. Cuando pasaron acá conmigo en Yucatán, lo único que me pidieron son un par de zapatos, una mochila, algo para comer y unos centavos, ¿no? Algo para completar el pasaje o para comprar algo en el camino, ¿no? 3 signos muy importantes: los zapatos, la mochila, el alimento y un poco de dinero, cosas que simbolizan mucho a los migrantes. Y pues Jenny ahí con semillitas de mostaza se movieron, consiguieron los zapatos y los muchachos agarraron para el norte. Lograron llegar a Nuevo Laredo y los deportaron a Honduras. El 25 de diciembre me mandan la foto de los familiares, ya habían matado a estos migrantes. Nunca les quisieron dar el refugio porque ellos podían conseguir refugio. Ya después ACNUR nos fue diciendo. Esas son las realidades del migrante, ¿no? También hay otra historia muy triste de unas hermanas mexicanas. Allá en el norte la mayoría de los que llegan a Casa Nazaret son deportados mexicanos. Ahí he recibido, bueno, cuando estaba yo allá recibía a muchos paisanos de Yucatán. Entonces eran 2 hermanas que cruzaron y las deportaron. Ahí les dan 3 chances los coyotes. Entonces, en su segundo chance, pues nosotros les decimos siempre, ¿no? O sea, ¿a qué te arriesgas? ¿A qué vas? Pero al fin y al cabo el migrante decide. Cruzaron las hermanas nuevamente y pues como iban en un grupo numeroso, pues el coyote les dijo, apúrense, tienen que caminar. Pero una de ellas ya no aguantaba. Entonces le dice, es que mi hermana ya no puede más, o sea, ya está muy cansada. Entonces el coyote, como siempre, les va a engañar, como coyote, miente. Entonces les dijo, mira, esperen al grupo que viene atrás,
y ya nos alcanzan. Nunca llegó el otro grupo, las abandonaron en el desierto y la hermana siguió cargando a la otra hasta donde pudo. Hasta que un momento sintió que ya las fuerzas no le alcanzaban, estaba cargando ya a su hermana que había fallecido en sus brazos. Una cosa tremendamente triste cuando ella llegó con nosotros, porque, ¿y dónde está tu hermana? Mi hermana murió. Dice. Yo tuve que abandonar a mi hermana en el desierto y salir a buscar ayuda. Gracias a Dios la vio la migración y la recogió, y después todo un trámite para regresar el cuerpo de la otra chica, ¿no? Estas son las realidades tristes, lamentables que viven los migrantes. Pero pues es un tiempo, yo digo, sí, muy, muy lamentable esta parte de la vida de los migrantes, pero también de mucha esperanza, de mucha fe, como decía Bernardo, cuando logran llegar a los Estados Unidos. También me han escrito mencionándome qué alegría, qué dicha de haber logrado, ¿verdad?, llegar allá. Y también recalcarles, ¿no?, que a veces por una tontería, como tomarte una cerveza, te agarra la policía y te echa para atrás. Entonces, yo esas dos experiencias que han marcado muy fuerte en este servicio a los migrantes. No sé si Jenny quiere agregar algo más en esto, de las experiencias con los migrantes difuntos. Pues, como siempre, me enfoco mucho a niños. Pues hay que tomar en cuenta, ya como ya se menciona, a los niños, pues que también hay niños muertos, hay niños desaparecidos, y bueno, hay familias que llegaron en el camino, ¿no? Y yo diría que estos días pues son unos días para orar mucho por los difuntos, más que por dar un culto a la muerte. Creo que no honramos a la muerte. Creo que incluso el maya o los yucatecos actuales honramos a nuestros difuntos, que es una cosa ya muy diferente, ¿no? O sea, no, yo no daría culto a la muerte, eso también ya se volvió otra distorsión muy grave, sino que damos pues un recuerdo, una honra a nuestros difuntos. Yo siempre, nunca oí en toda mi vida, en mi niñez y todo, que honráramos a la muerte o demos culto a la muerte, sino que honramos a nuestros difuntos. Por eso se pone el altar, se ponen las fotos para recordar a nuestros ancestros. Los fieles difuntos. Entonces, pues creo que son días muy especiales para orar por ellos, para pedir que estén en buen camino, ¿no? Y nosotros como católicos de la movilidad pastoral humana, pues estamos enfocados en eso, en que las personas lleguen al cielo. Y bueno, y toda la cultura maya, pues creo que también es una honra a nuestros difuntos, y estos días pues son especiales para eso. Y pedir pues también cuidemos a los niños, pidamos por los niños, y no nos olvidemos también de todos los niños difuntos, porque hay, solo Dios sabe cuántos, no miles, porque no los podemos contar. No lo sabemos. Yo en una ocasión estuve en una reunión, creo que fue en el 2014, fue en México, y la organizó la Comunidad Europea, así de albergues para migrantes. Y entonces yo me fui en algún momento se armaron unos grupos de trabajo, y dije, pues me voy a ir con los centroamericanos y los de América del Sur. Me fui con los venezolanos, los guatemaltecos, los hondureños, porque como no estaba organizado nada de la pastoral de la movilidad humana en el sur de México, pues me fui con los de los otros países, con centroamericanos y América del Sur. Y yo decía, bueno, trágame tierra, porque ellos, todas esas asociaciones que participaban en esta reunión, tenían un grave problema. Los muertos de todos estos países, ¿no? De Venezuela, de Colombia, Nicaragua, Guatemala, e incluso República Dominicana y Cuba, todos
los muertos, los migrantes que se están muriendo aquí en México. Y es una parte muy vergonzosa para los mexicanos. O sea, es una cosa terrible que tantos migrantes desaparezcan y sobre todo sean secuestrados para lucrar, ¿no? Porque eso es lo terrible, que se pide dinero por todos estos migrantes secuestrados y se mueren y desaparecen y sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, lo que sea. O sea, yo en ese momento, en ese equipo de trabajo, pues dije, me quiero desaparecer, quisiera no ser mexicana, ¿no? Era la primera vez en la vida que sentía una vergüenza terrible de ser mexicana. Y de todo desgraciadamente, esa parte negativa y oscura que viven las personas que tienen que atravesar México para llegar a Estados Unidos, y que deja miles de muertos. Y es un problema que tienen las asociaciones de los otros países. Entonces, bueno, pues pidamos por todos estos difuntos, por todos ellos estos días. Pues Enrique, Jenny, de verdad tuvo que retirarse. Les agradecemos mucho, de veras es buen programa. Gracias, Bernardo, por vuestra exposición de cómo viven los migrantes, la tradición de los fieles difuntos en Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, precisamente. Enrique, gracias. Jenny, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.